agradezco la presencia a todos los que están aquí y como me cuesta mucho trabajo siempre improvisar, preparé unas palabras para leer aquí. Debes dedicarte a autores que valgan la pena, me han aconsejado frecuentemente, y despojada la frase de su matiz descalificativo, una vez llevada al papel, reconozco que he hecho caso. Sumergirme en un periodo de la cultura cubana buscando a G. Caín fue proponerme dibujar una figura con un compás para descubrir que la circunferencia nunca se cierra, es más, resulta infinita. Desde la ventajosa perspectiva de todo presente, hoy podemos percatarnos de que para el último año de la década del 50 y el primero de los 60, René Jordán emergía en Cuba como un verdadero fenómeno literario. No solo presenta al primer certamen Casa de las Américas, el volumen en el que reúne sus cuentos publicados e inéditos, sino que reincide en el ensayo y la crítica, comunicándose mejor mediante imágenes. ¿Qué sería yo entonces? ¿Un lector mediocre más? ¿Traductor? ¿Otro traidor? Pregunta Silvestre en Tres Tristes Tigres a Arsenio Cue. Silvestre es el alter ego que acompaña a Guillermo Cabrera Infante desde Así en la paz como en la guerra. Con esa duda, el autor también pretende exorcizar la lápida que lo resumía a él como parte de la denominada generación del 50 en una reacción de la isla a los nombres de Joyce, Faulkner, Hemingway y Dos Pasos. Cue declarará a Silvestre excepción entre sus contemporáneos y tras romper el siempre endeble juramento cubano de no mencionar nombres, arriesga, tal vez René Jordán, si deja la frivolidad que exhibe con tanto despliegue en sus críticas de cine y se olvida de la otra Quinta Avenida y del New Yorker. Es conocido que el narrador de Tres Tristes Tigres suele desplazarse de un momento ubicado a fines de la década del 50 a un punto indefinido de los 60, pero en el caso de René Jordán, Cabrera Infante prefiere obviar la condición de exiliado político que en el momento de escritura de Tres Tristes Tigres ya ostenta y se retrotrae a la época en que existía el Excelsior y todavía Bohemia era una buena revista, para exigirle que abandone el cómodo oficio de crítico y dé por terminado su aprendizaje literario. Me extiendo en buscar a René Jordán en Tres Tristes Tigres por una recriminación de Cue al resto de los jóvenes autores cubanos de entonces. Si no entienden a Borges y a Pavese, en el caso de Vladimir Nabokov, no lo entienden ni lo sienten. Sentir a Nabokov. Tanto siente a Nabokov René Jordán, que ya en aquella ensayística suya de 1959 estará conjurando su destino, el futuro que lo acecha. Al analizar al protagonista de la novela Nin, dirá: un viajero expatriado en la atmósfera irrespirable de un nuevo e incomprendido planeta, América. Nin es el apátrida por excelencia, el desarraigado total. El propio René Jordán decidió olvidar hasta los títulos de los relatos que conformaban la versión original de La angustia del sábado. Debió ser una decisión dolorosa, pues sabía que en ellos había una parte de sí. El resto de su vida intentó disimular su temprana voluntad de ser escritor, asegurando que solo había escrito cuentos motivados por el pago de 40 pesos de la revista Carteles, cuando solo en Ciclón, cuyo director José Rodríguez Feo no compensaba monetariamente a los colaboradores cubanos, publicó 4. Y a pesar de negar todavía en 1982 que hubiese seguido escribiendo, 2 años más tarde publicó Filtros en la revista Mariel. Me obsesionó la idea de rastrear y armar en lo posible un libro que debió haberse dado a conocer en 1960-1961, como me ha autoindicado la misión de hablar de otros tantos con los que he sentido el compromiso de retribuir a la obra que nos han dejado en herencia. También necesitaba plantear algunas interpretaciones que se me pasaron cuando impartí la conferencia A quien tiene que angustiarse por René Jordán, ya que en ocasiones hay textos con los que suelo seguir dialogando y solo con el tiempo es que consigo apropiarme de ellos un poco más. El prólogo Rapsodia de René Jordán me permitió, además, corregir la hipótesis con la que explicaba en septiembre de 2011 el título de La angustia del sábado, al no tener la certeza de que existiera un relato que le diera nombre. Me apoyaba en el paralelismo entre René Jordán y el Cabrera Infante de Así en la paz como en la guerra, donde las viñetas exploran el reverso épico de los cuentos. Pero aunque triunfa una revolución en su país, René Jordán sigue haciendo su literatura.
al primer libro que concibe, La angustia del sábado, no le interesa el vuelco que den los tiempos. Esa posición que René Jordán no tuvo que aprender demoraría un poco más en alcanzarla a su amigo Cabrera Infante, aún a tiempo para salvar el primer vista de amanecer en el trópico, transformándolo en Tres tristes tigres. La angustia del sábado, más en específico, Requiem para Cuca, mi tía, una madre ejemplar y listos para la fiesta, con todo lo que tienen de inacabado, hacen de contrapunto a un libro tan perfecto como Tres tristes tigres, y asumo como contrapunto en su acepción musicológica, melodía añadida a otra como acompañamiento. El afán por apresar la oralidad habanera resalta en la sintaxis de una madre ejemplar, relato por el que recibiera de uno de los lectores de Lunes de Revolución el siguiente comentario: sin duda que ese tal René Jordán necesita sumergirse en las aguas de Jordán para ser purificado, aunque dudo que esto sea posible. Su cuento me parece simplemente asqueroso. En Listos para la fiesta encontramos el escenario de la noche y las figuras de la farándula, el tema de la representación, la máscara, el travestismo y el sentido de la literatura, y las paranomasias y calémbures a los que ya prestaba atención René Jordán al lamentarse en su ensayo Traductores Traidores de la versión al español de Lolita de Nabokov, una burda traducción al pie de la letra que mella el filo de todos los juegos de palabras, la calificó. Desde el tono satírico heredado de Perelman, René Jordán asume la situación in articulo mortis y post-mortem. Sus personajes de simbiosis y listos para la fiesta son arquetipos de frivolidad como la Holly Golightly de Truman Capote. Los protagonistas de Más barato por pareja y Una movida chueca comparten el móvil masoquista del mesiánico Señorita Corazones Solitarios de Nathanael West, y sus cuentos no decepcionan a sus precedentes. Una ficción verdadera no construye un mundo porque define escenarios y personajes, dotándolos respectivamente de historia y biografía. A estos casos les dedicamos el lugar común de tal sitio existe y ellos tienen vida propia. Tampoco es solo dramatizar o rellenar con invenciones los vacíos de determinados hechos y figuras. Debe propiciar un paréntesis, por lo menos el tiempo que toma acabar un libro, en el que el lector piense con otra lógica. Acepte sin escándalo la extravagancia de la libertad que puede ofrecer una fabulación. Y esto creo que René Jordán lo logra con su receta de aludir y no subrayar. Me equivoqué en 2011 al decir La angustia del sábado es un libro que no conoceremos nunca. Por suerte puedo soltarlos hoy a la jordanomanía. Ustedes todavía no son conscientes de la fortuna que les aguarda. Muchas gracias.